Hola, bendiciones para todos. Es un placer estar con ustedes una vez más desde mi podcast con mi esposa preciosa, amada. Estamos aquí para llevar a ustedes un episodio más de este proyecto que iniciamos con mucha alegría y con mucho amor para poder compartir con ustedes estos temas importantes. Amor, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, amor, agradecida, bendecida y muy alegre de poder estar en este primer episodio del año 2025. Por gracia y favor de Dios estamos aquí y estamos con muchas expectativas. Sí, gracias a todos los que se conectan, a los que están pendientes de cada episodio que estamos subiendo a las redes. Y queremos que nos ayuden con sus comentarios ahí para poder saber qué les pareció el tema o sugerir temas como hemos estado pidiendo, ¿verdad? Así que estamos contentos y además estamos contentos por otra cosa, ¿verdad? Dios Sí, y sus detalles y así es. personas especiales que nos vieron que estábamos tomando por ahí agua y pensaron en que unas tazas nos quedarían bien y aquí pueden ver la imagen de presentación Así es. del podcast y algo muy interesante, Ajá. también es algo en fe, son 4, Son 4. ¿Y cuál es la intención de que sean 4? que tengamos invitados y me dijeron para cuando tengan invitados que les puedan dar un cafecito, un chocolate y que tengan las tazas iguales. Entonces, iniciamos muy bien este año 2025. Quiere decir que esto va para adelante y va a En crecer el en el nombre nombre de de Jesús. Jesús, amén. Amén, Así amén, es. así va a ser. Y qué Un bueno, pues, chocolatito. que hoy podemos disfrutar un chocolatito en las tazas especiales de mi podcast. Mire, eh, qué rico chocolatito. Y gracias ahí a Freddy Andreva, que es el chef, que Nos nos hizo el prepara el chocolate. chocolatito también. Bueno, aquí estamos para, como decía, un episodio más y empezando un nuevo año, pasando del año 2024 al año 2025. Sería interesante hablar algo relacionado con el inicio de año. ¿Qué le parece? Sería excelente porque es importante, siento yo, es necesario y oportuno. Así es, hay muchas cosas que uno las ve de manera sencilla, pero como lo decía en alguna ocasión, hay que darles la importancia, como dice usted, oportuna, la que se Ujú, debe, ¿verdad? ujú. Para que estemos enfocados. Este es un año quizás en el que muchos vamos a tener nuevos retos, algunos van a retomar, ¿verdad? Sus retos, pero hay algo bien especial para nosotros como cristianos y es que nosotros tenemos que tener como centro a nuestro Dios poderoso, el que nos guía siempre. Él es el que debe de ser el centro de nuestra vida. Por eso hoy traemos un tema muy especial para compartir con ustedes, el tema de que Dios escribe historias sorprendentes. Amén. Las mejores historias. Las mejores historias están escritas por parte de Dios. ¿Sí? Así es. Encontramos muchas, ¿verdad? Y que nos han educado a lo largo de nuestra vida o a muchos en su corta vida, a los que han escuchado estas historias, han educado, porque hay historias en las que podemos hablar, hablando de la historia bíblica, podemos hablar de todos los temas, ¿verdad? Ahí se Ujú. puede enfocar cualquier tipo de tema si hablamos de las historias escritas en la Biblia, y son historias escritas por Dios. Y algunas parecen hasta demasiado sensacionalistas, que cuando vamos a historias tan increíbles como cuando Jehová Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Realmente a nuestro entendimiento humano es imposible de creer. Y por eso este año 2025 queremos iniciarlo hablando de eso. Es una nueva historia que el Señor va a escribir en cada uno de nosotros. Y es oportuno decir que muchas personas no han podido darle a Dios la oportunidad de que escriba su historia, porque cada quien se ha vuelto artista de su propia vida, pero no ha dejado que el verdadero artista en excelencia haga la obra de arte que debe hacer en su vida. Así es. Entonces, a muchos se les hace difícil entender o aceptar la voluntad de Dios y por lo tanto cambian la obra de arte que Dios puede hacer en su vida.
y como obra de arte podríamos hablar de esa historia. No sé, por ejemplo, usted qué dice de la historia que nosotros hemos vivido hasta acá. Hay mucho que contar, hay cosas positivas y hay cosas que para muchos serán negativas, pero al final cuando nosotros vamos y las revisamos, vemos que tienen algo de especial, algo de importante, aunque fueron duras en cierto Sí. momento. La vida es una historia, cada día es un capítulo, podemos decir, Ujú. de un gran libro que cada año inicia con páginas en blanco. Y personalmente en nuestra vida hemos tenido experiencias tan duras, tan difíciles, y cuando estábamos como trabajando la idea de lo que íbamos a hablar en este podcast, yo pensaba eso. Muchas veces, tal vez hay personas que creen que uno no ha tenido una vida difícil. Y incluso se me venía a hacerle la pregunta y quizás hablaron un poco rápido de como cuál es el momento más difícil que usted considera y que en su vida ha sido como decisiva en esa historia, que tal vez las historias tienen momentos buenos, momentos malos, y las que nos presentan siempre tienen el final feliz y fueron felices para siempre, pero la vida tiene diferentes matices y hay Así es. momentos que incluso han sido para muchos motivos para separarse de Dios, para blasfemar contra Dios, para negar su fe. Y yo pensaba, yo he vivido momentos así y yo sé que usted los ha tenido. Y pensaba yo, ¿qué tal si rápidamente hablamos de un momento que consideremos que ha sido tan fuerte que pudo hacernos variar de la fe en la que hemos nacido y nos mantenemos? Yo creo que ha habido más que momentos, creo que han sido Muchísimo. espacios largos. Una de las partes que bastante marcó mi vida y quizá muchos se fueron por un camino equivocado al encontrarse en una situación como la que yo me encontré. Por ejemplo, yo le he contado cómo crecí, no en la casa de mi papá y mi mamá, sino que yo crecí en la casa de un tío, ¿verdad? Con su esposa, con mis primos. Y luego pasé a estar con un hermano, una hermana, visitamos otros lugares, pero mi niñez fue bastante variable en cuanto a dónde vivir. Y terminé viviendo en la casa de una tía, ¿verdad? Como usted sabe la historia. Y eso, yo no puedo hablar y decir que me trataron mal, pero el impacto que causa en la vida no estar con tu papá y con tu mamá es un poco fuerte. Y para mí marcó la vida, pero al final siento que eso sirvió para fortalecer lo que ahora soy, Ujú. ¿verdad? Y me hizo que yo tomara un camino no como el que muchos creían que iba a yo tomar, ¿verdad? Porque en una ocasión llegó una tía por parte de mi mamá y donde mi tío y le dijo, yo vengo a traer al niño, a Freddy, me lo voy a llevar, porque aquí se va a convertir en un vago, se va a hacer un ladrón, se va a arruinar, se va a hacer un drogadicto. Y al final yo estaba cerca y estaba escuchando. Y yo salí en carrera y me encerré en un baño. Y yo empecé a decirle al Señor, yo tenía conocimiento de Dios, y yo empecé a decirle al Señor, yo no voy a ser ningún vago, yo no voy a ser ningún drogadicto, yo no voy a arruinar mi vida. Y en ese momento, en un baño, ¿verdad? Pude hacer un compromiso con Dios de que yo me iba a guardar para Él. Y creo que esas palabras negativas que yo estaba escuchando, en vez de concebirlas como algo que iba a destruirme, creo que me fortalecieron. Pero fue muy difícil. Ese fue como un episodio, como una partecita difícil. Y es que cuando nosotros, o sea, decidimos como dejar que Dios escriba nuestra historia, podemos esperar que no todo el tiempo va a ser algo bueno, incluso a nuestro parecer, Así pero es. siempre en esa historia Dios va a tener un propósito sobrenatural y especial en la forma que nos está trabajando. En mi caso, creo que iniciando mi vida, pues crecí, ¿verdad? En un hogar bajo el cuidado de papá y mamá, pero a mis 13 años, estando en sexto grado, en un lugar remoto donde vivíamos solo bajo el núcleo familiar, Dios decidió llevarse a mi mamá. Y ese momento siento yo que fue un momento para mí que pudo marcarme
una vida totalmente diferente en la historia que hoy, tantos años después, estoy contando, y que fue como un parteaguas, donde pude haber tomado el camino de la perdición al no tener una madre que me estuviera diciendo haga esto, no, esto sí, o que tenía que comportarme como ella quería, al no tener un padre que si bien estaba vivo, pero él tomó otro camino durante un tiempo de no cuidar de nosotros. Yo considero que ese momento fue suficiente en la historia de mi vida para que hubiera incluso blasfemado contra Dios. Y hoy pensaba en eso yo y decía, gracias a Dios nunca hasta aquí yo he renegado o le he reclamado a Dios de por qué se la llevó. Y considero yo que en medio de la historia de mi vida es algo que Dios así lo quiso, así lo permitió y es parte de lo que ahora soy y de lo que he logrado. Entonces, para este año queremos hablar un poco de eso, que muchas veces es tan difícil dejarle a Dios que escriba nuestra historia, porque los planes de Dios, como dice un versículo, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros creemos que porque le dejamos a Dios, nuestra historia va a ser todo color de rosa. Y no es así, porque Dios tiene marcadas situaciones que van a ser de daño a nuestro cuerpo, muchas veces de salud, muchas veces de dolor, pero que más adelante Dios sabe cuál es el propósito por el cual nos está pasando por esa situación. Claro, y en la vida yo creo que no se le sentiría sabor a las cosas buenas si no hubieran cosas que no son tan buenas, porque nosotros estamos construidos de emociones, ¿verdad? De sentimientos. Nosotros hemos ido construyendo el alma y al final esas cosas que no son tan buenas nos hacen como que le tomemos sabor a las que son bastante buenas. Así Es como cuando nosotros ponemos en nuestra boca un poco de limón y después ponemos un chocolate. El chocolate sabe incluso más más dulce dulce de lo todavía, ¿verdad? normal. Entonces eso sucede. Y cuando Dios escribe nuestras historias, creo que tiene cuidado, porque al final, aunque nos parezca un poco difícil de concebir, pero Dios es perfecto y en su perfección permite que nosotros tengamos situaciones difíciles para que podamos disfrutar los momentos de gloria que nos regala también, ¿verdad? Así es. Sí, yo sé que muchas personas que están escuchando podrían decir, yo tuve una infancia muy dura y muy difícil y quizá puedan haber ciertas cosas que aún se guardan con dolor de esa infancia, pero en este momento yo le animaría diciéndole que todo eso que vivió en la infancia lo tome como un generador de energía que ahora le permita tener fuerzas para disfrutar, ¿verdad? Todo lo que ha logrado hasta este momento. Porque si vemos hacia atrás, las cosas que nos han pasado a nosotros, aunque no fueron buenas, pero al final nos llevaron a algo bueno. No sé si a usted le pasó algo que lo llevó a algo bueno. Por ejemplo, usted yo la considero una mujer con mucho tacto, con mucha sabiduría en ese aspecto. Y me parece que todo lo que vivió en su adolescencia y juventud construyeron eso que ahora es. Definitivamente, porque el no tener, por ejemplo, a mi mamá que estuviera verbalmente, como le llama a uno, sermoneándome, quizás para mí fue algo todavía más fuerte, que era el sentirla que estaba conmigo donde yo iba, porque yo sabía que ella físicamente ya no estaba. Y yo sé que la misericordia y el plan perfecto de Dios lo quiso así. Y el quedar a corta edad, 13 años, sin haber salido a conocer la vida, que si mis hermanas me hacían la broma que me decían, y si viene el Señor, Sara va a decir que no se va, si no se va mi mamá, decían, porque sabían que yo era tan pegada a ella. Entonces, el que Sí. tan a corta edad ella se fuera, me permitió madurar, tanto como persona, como mujer, espiritualmente. Yo pude ver desde siempre a Dios
a mi lado porque fue lo que tenía, lo único que tenía y me bastó y me sobró hasta el día de hoy. Y yo buscándole el lado positivo, como le digo, nunca he renegado. Cuando veo a cada una de mis hermanas y que yo aprendí prácticamente todo, un poquito de cada una. Incluso mi cuñada ha sido como una hermana y yo tengo, a veces me pongo a pensar que yo soy un poquito de cada una de esas 7 mujeres que son mis hermanas y una cuñada que ha estado bien de cerca de mí. De todas yo tengo un poquito y digo yo, aquí Dios se ha manifestado, incluso que me dejó sin una mamá, pero me puso 7 personas más que pudieran apoyarme y así tantas mujeres importantes que me han fortalecido. Así es, y es que nosotros debemos de aprender a confiar en Dios en el transcurso de la vida, porque a mí se me cerraron muchas puertas, pero se me abrieron más de las que se me cerraron. Y Dios siempre sabe cuál puerta es la que le va a abrir a uno. La perfecta para él, según su propósito y su plan para uno. Me recuerdo yo que le contaba a usted que cuando yo salí de estudiar mi, como le decíamos en aquel tiempo, ciclo común, Ujú. eh, mi mamá me dijo, tenés que irte para donde una tía. Y hay 2 tías que quieren ayudarte, que van a, porque nosotros éramos de muy escasos recursos económicos. Y hay 2 tías que te quieren ayudar. Una es una tía que vive en Marcala La Paz y que es católica. Y otra es una tía que vive en San Marcos de Ocotepeque y el esposo es pastor. Entonces, yo no voy a decidir dónde te vas a ir, sino que la decisión la vas a tomar vos. Y al final yo le dije, me voy para San Marcos. Y me dijo, ¿por qué decidís irte para San Marcos? Y le dije, porque los principios que yo tengo que son evangélicos. Y yo quiero ir a un hogar donde esté el evangelio como tal. Yo no soy católico. Yo creo que si yo hubiera tomado la decisión equivocada, yo no estuviera aquí con usted, Ujú. ni estuviera disfrutando las cosas que estoy disfrutando, ¿verdad? No estuviera en la historia que Dios me está permitiendo vivir y escribir en este momento. Ujú. Entonces, era algo que yo tenía que tomar como decisión y cualquiera pudo haberse puesto a llorar y a decir, tengo que irme otra vez, dejar mi familia otra vez, no estar en mi casa. Pero al final eran las oportunidades que Dios abría, imagínense, 2 puertas y saber por cuál tenía que entrar o cuál tenía que tomar. Y yo creo que el hecho de profundizar en estas historias de vida que nos han tocado vivir es como para irlo llevando a usted en situaciones que le han marcado y que posiblemente le tienen hundido en la queja, en la inconformidad, que le tienen hundido en el enojo muchas veces, en el resentimiento contra su familia, contra Dios, contra la misma situación que le pasó, porque usted muchas veces piensa, no es que yo no lo merecía o por qué a mí, pero cada situación, como decíamos anteriormente, tiene un propósito divino. Si nosotros lo tomamos y permitimos que sea Dios quien complete la obra en nosotros. Y tenemos que aprender a esperar en Dios, porque muchas veces, como dice usted, las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Ujú, ujú, Muchas veces las cosas no salen como yo quiero, sino que están saliendo totalmente diferente a como yo las pensé o las planifiqué o como yo las quiero. ujú. Pero tenemos que darnos cuenta que a nuestro parecer no están bien las cosas, pero tenemos que ponernos a pensar en cuál será el plan de Dios, de por qué estamos en esas situaciones en las que nos hemos visto involucrados. Yo me voy a la historia bíblica, por ejemplo, a la Ujú. historia de José. ¿Se imagina usted un José siendo maltratado por sus hermanos, siendo vendido por sus hermanos, llegar a ser como un esclavo a una cárcel? ¿Qué podía pensar José? Y cualquiera al ver esa situación podría decir, aquí se terminó la vida de José. Exacto, o sea, mis sueños se truncaron porque mis hermanos y ellos son los culpables, pero a veces eh, ellos son el puente, no los Ujú, culpables. O ujú, sea, que nos mandaron a una situación difícil. Claro, nos mandaron una situación difícil, pero si nosotros tenemos el entendimiento de Dios, vamos a saber que a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las todas las cosas cosas les les ayudan a bien. ayudan
a bien, y estos son a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, cuando yo entiendo ese pasaje, yo me doy cuenta que todo lo que me está pasando, aún lo que no es bueno para mí, me va a ayudar para bien. Y cuando entiendo eso, entonces yo dejo que Dios obre y Él va haciendo en mi vida y Él va formando mi vida y Él va construyendo y ahí es donde va escribiendo la historia. Y la va escribiendo como Él quiere. Hay mucha gente que creen que su vida está arruinada ya porque pasaron algo y quizás en este momento podría haber alguien pensando que su vida está arruinada porque pueda estar como José en la cárcel, hablando de esta forma. Pero ¿qué tal si piensa que Dios le hizo un llamado como el que le hizo a José? Para que después de la cárcel levantarlo y ponerlo en la parte más alta donde podría estar. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Y esas son las historias que Llegar a escribe ser Dios. gobernante de todo un país, de Egipto. ¿Se imagina? El que tomaba las decisiones más fuertes. Entonces, no podemos nosotros pensar que nuestra vida está truncada cuando estamos en una situación difícil o porque otros nos metieron en una situación difícil, porque otros no tuvieron la capacidad de ayudarnos a nosotros, sino que en vez de darnos la mano nos empujaron. Dios permite que esto pase, porque en situaciones difíciles nosotros formamos nuestro carácter. Nuestro carácter se forma ahí donde es duro, donde hay dolor, donde las cosas no salen como yo quiero. Ahí se forma nuestro carácter. Y es que todo también tiene que ver con la actitud con que nosotros tomemos las situaciones. Ajá, perfecto. Si nosotros no renovamos, y la Biblia incluso habla de estar renovando la mente, porque nosotros no podemos enfocarnos en que esta situación es mala, porque a alguien le pasó algo malo y quedó hundido en esa situación, y tal vez porque me pasa a mí. Yo admiro tanto la fuerza de voluntad de muchos enfermos con enfermedades que médicamente son terminales. Y son personas que nos inyectan tanta esperanza, tanta fe, y yo como persona que me considero de fe, aprendo muchísimo de ellos, porque aún en medio de situaciones que yo digo, Dios mío, como dijo Jesús cuando estaba en la cruz, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo le pido tanto al Señor que me guarde de una situación de salud difícil, porque yo no sé cómo reaccionaría. Y hay situaciones que yo pienso, no sé cómo reaccionaría. Y en el momento quizás que han pasado, Dios, he podido verle sostenerme, darme la sabiduría, darme la fuerza para salir adelante. Y en el caso de las enfermedades es algo que nadie esperamos. Así es. Y que hoy, como la vida se va deteriorando, el ambiente se va deteriorando, el oxígeno, todo, estamos más expuestos a una enfermedad. Y hablando de eso, y que usted está hablando de las enfermedades, alguien que tenga una enfermedad muy difícil o podría ser una enfermedad terminal, ¿usted cree que podríamos llamarla que es un castigo de Dios, por ejemplo? No, no siempre es un castigo de Dios. Y se dio una situación en la Biblia cuando aquel hombre era ciego. Y los discípulos les entró esa curiosidad y les dijo, maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús ante esa Ni situación? sus padres ni él, Sí, porque él nació ciego, entonces no pudo haber pecado. sí, Y cuando nació haber pecado y que haya quedado ciego, y tampoco fueron sus padres. sí. ¿Y qué más le dijo Jesús? Fue para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, así es. Y eso sucede muchas veces. Nosotros caemos en situaciones difíciles, incluso enfermedades, para que acrecentemos nuestra fe. Y ahí es donde vienen los milagros. Y ahí es donde muchos se sorprenden. Imagínense la historia de ese ciego escrita en la Biblia. Imagínense la historia de muchos que han venido a los pies de Cristo con tantas dificultades. Ahora cómo se escribe una historia y esas historias están levantando a otros y sirviendo para que otros se levanten. Sí, y es que nosotros, bueno, al iniciar un año nos formamos una idea solo de anhelos, de sueños, de
aspiraciones positivas y buenas. Y muchos acostumbran decir hay que decretarlo, hay que invocarlo porque eso tiene poder. Pero yo considero y creo que es donde más nos cuesta a los seres humanos dejarle como que yo agarre este cuaderno en blanco y le diga, Señor, aquí está mi vida. Escribe la historia. A mí misma incluso uno piensa 2 veces, digamos, en hacerlo, pero es lo que tenemos que hacer porque Dios es el autor de nuestra vida. Desde el momento que Él nos creó, sabe hacia dónde nos va a llevar y al final lo que Él quiere es la vida eterna. Y el mayor ejemplo de historia escrita por el mismo Dios es el mismo Jesús viniendo a la tierra con un propósito ya marcado de morir en una cruz, crucificado, clavado con una lanza en un costado. Y el verlo a él, estar tan dispuesto a vivir esa historia que estaba escrita sin hacerle cambios. Porque en cierta ocasión Pedro le dice, pero como eres de bárbaro, yo no puedo permitir que te pase esto, que te crucifiquen y que te hagan esto. Y Jesús le dice, pero es que yo tengo que pasar las situaciones difíciles. Y al final, aunque parece duro, pero le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínese. Entonces el mismo Jesús nos enseña a nosotros cuando ora en el monte y le dice, yo no quiero sufrir esto, pero si fuera tu perfecta voluntad, haz que pase de mí esta copa. Pero yo no quiero. Sí. Y hay muchas cosas que yo no las quiero. Definitivamente no las quiero vivir, pero tengo que vivirlas. Y es que ni para nosotros, ni para quienes nos están viendo, nosotros jamás vamos a querer o vamos a esperar algo malo. Y no sabemos el día de mañana. Y muchas veces hay gente que quizás dice, pero es que yo estaba mejor cuando no era cristiano, cuando no le servía al Señor. O algunas otras personas dicen, es que esa persona es pecadora porque no sale de una prueba y va a otra y sigue en la iglesia y Dios nunca le responde. Hay gente que se atreve a hablar de esa manera. Y por eso le preguntaba yo que si las enfermedades terminales o fuertes o pesadas que nos llegan a la vida son un castigo de Dios. Yo creo que no, que muchas veces son incluso el medio para que nos acerquemos más a Dios. Y muchas veces son producto de nuestra falta de cuidado, muchas veces de nuestra misma salud. Nuestra negligencia. Nuestra negligencia nos lleva a situaciones de salud, por ejemplo, un accidente automovilístico. Existe el accidente automovilístico que pasa porque se dio una falla mecánica o cualquier situación, pero están aquellos que los vemos todos los días por imprudencias, por el mal manejo del vehículo, el andar a alta velocidad, el no respetar señales, no usar casco o no usar cinturón. Ahí son situaciones que se dan trágicas, pero por una imprudencia provocada por mí, donde Dios no la permitió o pudo librarme, pero también está libre al albedrío. Sí, albedrío. La situación es, por ejemplo, cuando nosotros nos queremos adelantar también a los tiempos de Dios, ¿verdad? Y no queremos esperar. Cuando Dios ha escrito nuestra historia y dice, antes de vas a pasar por aquí y vas a tener que soportar estas pruebas. Y muchas veces para alcanzar, creo que nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, ilumíname, dime si voy bien. Y por eso es que la intimidad con Dios es tan importante. Es que es lo primero y no podemos sacar a Dios de nuestra vida y de nuestros planes porque Él es el dueño de todo. Y ahorita se me venía la vida del pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto porque eran tan negligentes, eran tan renegones, eran tan malagradecidos que Dios los tuvo ahí en el desierto. Y tenían miedo de enfrentar ciertas situaciones. Y se quejaban y aún viendo la provisión de Dios, porque Dios no les dejó, pero por la misma falta de ellos, Dios los tuvo ahí por 40 años y al final los que iniciaron caminando con el pueblo no llegaron a ver la tierra prometida. Sí. Y yo pienso que muchas veces, hay situaciones en las que nosotros mismos estamos patinando,
porque no permitimos ver la voluntad de Dios de por qué aquello nos está pasando y estamos ahí una y otra vez, una y otra vez. Y cuán importante es que le demos nuestra vida al Señor y le digamos de corazón, ¿qué quieres para mí? Y no digamos por qué a mí, sino que ¿qué quieres? ¿Para qué me tienes en esta situación? Así es, y muchas veces incluso nosotros somos tan desobedientes que Dios nos está mandando a hacer algo y nosotros no vamos por el miedo que tenemos, porque creemos que no tenemos la capacidad de lograr aquello. Cuando Dios nos manda a nosotros es porque no es por nuestra propia capacidad que lo vamos a lograr, sino porque Él ya ha trabajado y ha abierto el camino para que nosotros pasemos. Y no precisamente que va a ser todo fácil. Claro, en el caso del pueblo de Israel, eh, la historia nos cuenta que Dios dio la orden de que mandaran espías para que fueran y pudieran explorar la tierra que iban a conquistar el pueblo de Israel. Y vinieron unos de los que habían ido como espías asustados y dijeron, ahí hay gigantes. Ahí es una tierra, sí, es cierto que fluye leche y miel, pero tienen un ejército que nosotros no lo vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque lo vieron con sus ojos y no lo vieron desde los ojos de Dios. O sea, la perspectiva que nosotros tenemos humana tenemos que cambiarla y pedirle a Dios que nos dé su perspectiva para poder ver las cosas como Él las ve. Pero hubo un hombre al que Dios le dio el poder, porque me imagino que él no renegó ni se asustó de lo que había visto. Sí. Le dio el poder que iba a conquistar esa tierra. Caleb. Y le dijo que, bueno, fue de los que dijo, si podemos, vamos, conquistémosla, pero el pueblo escuchó más lo negativo y aquí también viene esa parte importante. Cuando nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos una voz que no es de Dios. Y eso nos detiene para que la historia verdadera de Dios se escriba en nosotros. O nos vamos más por el miedo, porque aquí está la misma situación vista de dos ángulos. Los que dijeron, nosotros somos como cucarachas delante de estos gigantes. Y dice que incluso llevaban un racimo de uvas en una vara grande. Me imagino que cada uva era como una naranja. Tuvo que haber sido grande. Tremenda uva. Y la misma situación vista de dos puntos diferentes. Uno que creía en Dios y otro que no creía en Dios. Uno que lo vio con ojos reales humanos porque era difícil la tarea, pero otro que lo vio más grande el poder de Dios y que dijo, yo voy a ir y yo voy a conquistar la tierra, y los resultados fueron sorprendentes. Y fue de los que poseyó y él fue el designado para poder, incluso cuando conquistaron la tierra prometida, el designado a ir, y dijo, yo quiero ir y conquistar aquella parte donde están los gigantes, porque allí es donde yo quiero vivir. Sí, y era un hombre ya mayor, pero tenía la promesa de Dios para él y tenía la palabra de Moisés también. A Caleb le voy a dar esa parte para que la conquiste. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver las cosas espiritualmente, no físicamente. Y usted decía algo bien importante, ese versículo que se encuentra en Romanos 12:2, que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que veamos las cosas de forma diferente, no de la manera en que la ve el mundo o en que la ven en este siglo, sino de la forma en cómo podemos verla siendo hijos de Dios. Sí, porque si nosotros nos vamos a lo que dicen los noticieros, a lo que dice la realidad del mundo, es una situación para estar con miedo, con preocupación y vivir en incertidumbre, pero es la gran ventaja y la diferencia entre aquellos que vivimos confiados en el Señor, que podemos estar en situaciones difíciles, pero hay una esperanza dentro de nosotros, que es la que nos da vida y que nos da fuerzas para seguir luchando, y sabemos que al final esta carne es materia, que va a ser consumida como el polvo y va a volver a la tierra, pero hay un alma por la cual sí debemos preocuparnos, y que si nos llega el día de morir, pues que más allá de la vida que tuvimos en esta tierra,
de las comodidades que tuvimos en esta tierra, de la satisfacción que pudimos alcanzar aquí, que nos preocupemos por el alma, que es la que realmente va a ir o a vida eterna o a muerte eterna. Y definitivamente tenemos un Dios que sí se preocupa por nuestro bienestar físico y en esta tierra, pero al final lo más interesante para Dios es nuestra alma. Entonces Él trabaja y hace una historia para nosotros en la cual nuestra alma termina dentro del paquete de la salvación, no dentro del paquete de la condenación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que para salvar el alma tenemos que sacrificar el cuerpo. Y esa historia es la que no queremos vivir. No queremos vivirla porque a nuestro cuerpo y a nuestra alma es de dolor, muchas veces es de angustia. Y lo que hablábamos en episodios anteriores, que generalmente lo espiritual siempre se va a contraponer a la carne y sus deleites y sus placeres. Entonces, Siempre va a estar esa lucha. Así es. Y nosotros por estar queriendo evitar el sufrimiento vamos a cambiar posiblemente el plan divino de Dios, el plan perfecto de para Dios. Nuestra vida. Sí, para nuestra vida, porque Dios tiene un plan para mí y dentro del plan de Dios es posible que yo pase un sufrimiento, pero que después vea la gloria de Dios. ¿Y qué si yo quiero no pasar ese sufrimiento? Al final voy a terminar no viendo la gloria de Dios. Y es que hay tantas situaciones y como le digo, en la preparación de este tema, yo iba tanto atrás de situaciones que para enumerarlas es bien difícil, pero que han sido que uno muchas veces siente que ya perdió las fuerzas, que ya perdió todo. Y es ahí donde Dios llega y nos da la esperanza. Yo analizaba ahorita iniciando el año 2025, mucha gente amaneció sin vida, mucha gente amaneció alcoholizada o en situaciones tan duras que lo que les trajo al final ha sido de más dolor. Y aquellos que confiamos en Dios, amanecemos con energía nueva, con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas y confiando en que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Así es. Yo creo que deberíamos de entender que Dios no escribe novelas, sino que Dios hace algo diferente. Dios nos regala a nosotros la vida eterna y escribe historias que nos encaminan hacia la vida eterna. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí hay muchos novelistas que andan predicando un evangelio fácil, un evangelio de situaciones, como le digo, donde no hay problemas, vidas perfectas, y al final creo que terminan confundiendo al escucha y mucha gente termina blasfemando contra Dios porque al final se dan cuenta de que su vida no va a ser perfecta. Y es que para muchos la bendición de Dios sí tal vez puede llegarles de forma material y es bendición. Y para otros puede que nos toque una vida más de esfuerzo, de sacrificio. Y no podemos nosotros, por la vida que nos ha tocado vivir a nosotros, no valorarla ni agradecerla. O solo enfocarnos en ver la vida del otro, las bendiciones que el otro tiene. Porque así es esto, si todos fuéramos manos del cuerpo, no fuéramos un solo cuerpo, tenemos tantos órganos, tantas partes que cada una tiene una función. Entonces al final la vida, cada uno tenemos una vida diferente por vivir y no podemos enfrascarnos en querer la vida de otro, la vida ajena. Sí podemos mejorar nuestro futuro, podemos mejorar las circunstancias, y yo creo que la mayor garantía es dándole nuestra vida a Dios. Entregando todo nuestro ser. Entregando todo nuestro ser, y para este año que estamos iniciando, yo creo que abriendo todo nuestro ser, todo nuestro corazón y nuestra buena voluntad, es el consejo que le podemos dar a todos, que busquen del Señor,
y que dentro de esta historia estén dispuestos a aceptar esos momentos no tan fáciles que vienen en la vida. Por ejemplo, Moisés tuvo que huir de Egipto y aceptó huir de Egipto, regresó a Egipto y luego le tocó que caminar por 40 años en un desierto guiando a un pueblo que era rebelde, que no escuchaba. Dentro de esa historia de un hombre tan poderoso y que tuvo el privilegio tan grande de platicar con Dios, nosotros vemos que esa parte no fue fácil, pero tuvo el privilegio de hablar con Dios. O si nos vamos incluso desde el momento que Moisés nació y toda su historia similar a la de José, que cualquiera puede decir, Moisés nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque estaba la muerte de los niños pequeños. Lo mismo Jesús cuando nació, estaba persecución a los niños pequeños, pero Dios tenía un plan marcado y al final fue llevando a Moisés en una historia fascinante como las que solo Dios sabe escribir, Claro. y llegó a ser el libertador del pueblo de Israel. Imagínese usted si Daniel hubiera decidido no apartarse para Dios y no ser ese elegido de Dios en medio de un pueblo de Babilonia, donde todo era idolatría y ellos eran los únicos señalados y acusados. Si Sadrach, Mesach y Abednego, como les pusieron en Babilonia, no hubieran decidido serle fiel a Dios, no hubieran vivido la historia de que los lanzaron a un horno de fuego y que en el horno de fuego había un ángel que era la misma presencia de Dios que los guardó y ni tan siquiera sus ropas olían a humo. Entonces veamos cómo estas historias son sorprendentes, pero para que sean sorprendentes tienen que tener una situación difícil donde Dios se manifestó. Así es. El llamado para este 2025 siento que es ese, que estemos dispuestos a aceptar pasar por el desierto, pasar por el horno de fuego, o quizá escondernos en una cueva como Elías, o estar en la cárcel como José, y tantas historias que podríamos citar de la Biblia, pero que estemos dispuestos a serle fiel a Dios en medio de todas estas situaciones para que la historia que se escriba de nuestra vida impacte a otros, sea sorprendente y sea una historia de salvación. Así es. Y nosotros, personalmente para nosotros, ¿cuánto no quisiéramos que este año fuera de cosecha? Yo creo que si Dios nos pregunta, ¿qué quieren? Yo le diría eso, Señor, hemos recibido tantas bendiciones, pero aún hay varias que aún están pendientes. Pero al final es Él el que decide los tiempos, los momentos, y confiamos en que este año sea tranquilo, sea de bendición. Y no dudamos que en Dios va a ser de bendición, pero que las situaciones difíciles que podamos atravesar, que Dios siempre esté a nuestro lado, dándonos la fuerza. Y es lo que yo desearía para todos, que el Señor les acompañe en todo momento, en todas circunstancias, y que al llegar a diciembre podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y todo momento difícil que venga será vencido en el nombre de Jesús con Dios en su corazón. Amén. Porque ahí es donde tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Teniéndolo ahí no vamos a ser nosotros infieles ni traicioneros hacia Él. Amén. Y esa es la invitación, primeramente que se acerque a Dios. Personalmente, la relación con Dios es muy personal, pero el asistir a una iglesia es importante y es necesario. No podemos ser cristianos sin asistir a una iglesia donde vamos a ser formados, donde vamos a ser edificados, corregidos y tantas cosas en nuestra vida que vamos a ir aprendiendo. Entonces, invitarle primeramente que busque a Dios y segundo que busque una iglesia donde congregarse. Y que el ir a la iglesia se vuelva una necesidad Y un interna, deleite. emocional y espiritual de la persona, y cuando vaya y esté en la iglesia y llene esa necesidad, se convierte en lo que usted justamente acaba de decir, un deleite, que lo disfrute, Y ir a no la una iglesia. carga de tener que dejar de hacer esto, tener que dejar de hacer aquello, sino que con gozo Así es. lo hagamos. Sí, como cuando me preguntaron a mí, ¿usted por qué va a la iglesia?
yo voy porque necesito. Ujú. Yo realmente necesito ir a la iglesia. No voy porque me obligan o porque a mí me están necesitando en la iglesia, sino que yo necesito ir a la iglesia. Y lo que hablábamos, ambos, desde niños, porque bueno, usted quedó sin su papá de 1 año y Así medio, es. yo quedé sin mi mamá desde 13 años. Ambos tuvimos situaciones que pudieron apartarnos totalmente de la iglesia y del servicio a Dios, pero bendito Dios por su misericordia y sus propósitos, que esas situaciones más bien nos formaron más fuertes, nos dieron madurez y considero yo que al día de hoy fueron de provecho espiritual para nosotros. Claro, y quizá aún ya casados hemos vivido situaciones difíciles que en vez de destruirnos, creo que nos han fortalecido. Que Nos, Dios siga dándonos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. así es, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que así será. Y bueno, vamos a terminar pidiéndole a usted de que deje que Dios escriba su historia, porque Dios es el que escribe historias sorprendentes. Y también pues invitándole a que en todos los episodios que de aquí en adelante sigamos grabando, pues contar con su ayuda, contar con su atención primeramente, que sea el Espíritu Santo de Dios que le abra sus sentidos, su mente, su corazón para poder escucharnos, no a nosotros, sino la voz de Dios, y que permita que esa situación difícil que pueda estar atravesando en este momento sea Dios quien la perfeccione y le lleve a la victoria. Así es, solo queremos ser un instrumento de Dios y esperamos de que usted así lo tome, ¿verdad? Y que Dios se manifieste en su vida a través de nuestra conversación, nuestros consejos, nuestra aplicación y nuestras palabras, las experiencias que hemos tenido. Y por el día de hoy, pues le agradecemos por estar con nosotros. Si no se ha suscrito a nuestra página, le pedimos que se suscriba a la página de Fredis y Sara. Y aquí En estaremos YouTube. en YouTube. Y aquí estaremos siempre para llevar en el nombre de Dios este espacio que se llama Mi Podcast. Les deseamos pues el mejor de los años en el Señor. Un feliz 2025. Dios les bendiga.